Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que compartiremos la lectura de el libro En el centro se distingue por su levedad de Bert Hellinger. Si esta lectura resonó contigo, te invito a compartirla con quienes sientan y también puede beneficiarse de ella. Déjame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para acompañarme en las próximas lecturas y reflexiones sobre esta mirada sistémica. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Y hoy empezamos la décima lectura. En el centro se distingue por su levedad de Bert Hellinger en la página 94. Y dice así, la frase extraviada. Un hombre joven en peligro de suicidio contó en un grupo que de niño había preguntado a su abuelo materno, a ver, ¿cuándo te mueres por fin y haces sitio? El abuelo se rió con ganas, pero al nieto la frase le había rondado por la cabeza de su vida. El coordinador del grupo pensaba que la frase había salido de la boca de un niño, porque en otro contexto no pudo ser expresada y realmente encontraron lo que buscaban. Hacía muchos años el otro abuelo, el paterno, había mantenido relaciones con una secretaria y a continuación su mujer contrajo tuberculosis. Aquí pertenecía esta frase, a ver cuándo te mueres por fin y haces sitio. El deseo se cumplió, la mujer murió, pero ahora los progénitos inocentes, culpables y sin saber de nada, se hicieron cargo de la culpa y del castigo. Primeramente, un hijo evitó que su padre sacara provecho de la muerte de su madre y se fugó con la secretaria. Después, un nieto se prestó para tomar sobre sí la frase siniestra y espiar la culpa. Él estaba en peligro de suicidio. Aún aportaré otro ejemplo. Un cliente me transmitió este caso por escrito y me atengo exactamente a sus informaciones. La bisabuela de un cliente se casó con un campesino joven y quedó o sea, quedó embarazada. Estando aún ella embarazada, el hombre murió, al parecer de fiebre nerviosa. Fue un 31 de diciembre cuando tenía 27 años. Una serie de sucesos masivos a partir de ese momento, sin embargo, indican que la bisabuela ya durante ese matrimonio mantuvo una relación con el hombre que posteriormente se convertiría en un segundo marido y que la muerte del primer marido estaba relacionada con el hecho. Incluso se sospechó que fuera asesinado. La bisabuela se casó con un segundo marido, el bisabuelo del cliente. El 27 de enero, este bisabuelo murió de accidente cuando su hijo tenía 27 años. El mismo día, exactamente 27 años después, un nieto del bisabuelo murió de la misma manera en un accidente. Otro nieto desapareció a la edad de 27 años. Entonces, exactamente 100 años después de la muerte del primer marido de la bisabuela, un bisnieto se volvió totalmente loco un 31 de diciembre a la edad de 27 años. Es decir, la misma fecha, la misma edad, la que ocurrió el primer marido de la bisabuela, el 27 de enero. El aniversario de la boda de la bisabuela en su segundo marido, este bisnieto se ahorcó. Para entonces su mujer estaba embarazada, igual que la bisabuela, al morir su primer marido. El hijo del hombre que se había ahorcado, es decir, el tataranieto del bisabuelo del cliente, había cumplido 27 años un mes antes de la fecha de esa carta. Mi cliente tenía el presentimiento de que le podía pasar algo a ese hijo, pero pensaba que el peligro sería mayor en el aniversario de la muerte de su padre, es decir, exactamente el 27 de enero. Así pues, fue a verlo para protegerlo y juntos visitaron la tumba de su padre. Después su madre contó que este hijo, el 31 de diciembre, había estado totalmente fuera de sí, jugando ya con un revólver en ademán de suicidarse. Finalmente la madre y el segundo marido pudieron disuadirlo. Todo esto ocurrió exactamente 127 años después de morir el primer marido de la bisabuela a la edad de 27 años, un 31 de diciembre.
Falta añadir que estos familiares no sabían nada del primer marido de la bisabuela. Aquí aparece que el suceso fatal, que sigue teniendo efectos trágicos hasta 4 y 5 generaciones después. Pero esta historia aún sigue unos meses después de que esta carta el cliente acudió a mí, presa del pánico, ya que estaba en peligro de matarse y no se veía capaz de defenderse contra sus ideas de suicidio. Le dije que imaginara a sí mismo delante del primer marido y de la bisabuela que lo mirara, se inclinara profundamente ante él hasta el suelo y le dijera: te doy la honra, en mi corazón tienes un lugar, por favor, bendíceme si me quedo. A continuación, le pedí que le dijera a la bisabuela y al bisabuelo: cualquiera que fuera vuestra culpa, la dejo con vosotros. Si no soy más, yo no soy más que un hijo. Después le hice imaginar que retirara su cabeza de la soga con cuidado y que lentamente retrocediera dejando la cuerda colgando. Así lo hizo. Después se sintió muy aliviado y liberado de sus ideas de suicidio. Desde entonces, el primer marido de la bisabuela se ha convertido en amigo y fuerza protectora para él. Sí, yo tengo una historia parecida también de mi abuelo. No, no es mi abuelo, fue el primer marido de mi abuela, que ella quedó embarazada, ella ya estaba embarazada y él murió de un rayo. Lo atacó, o sea, él estaba, yo creo que era en el campo y un rayo lo impactó y él murió. Entonces viene ocurriendo en mi familia, incluso de mi hermana, que fallece el marido de mis primas, de mi hermana, fallecieron a muy temprana edad con hechos muy trágicos. Y cuando yo me di cuenta de esos sucesos que estaban ocurriendo en mi familia, ahí yo hice ese trabajo también de honrar a esa persona, porque nunca se habló de ella. Mi mamá me contó así, yo creo que antes de fallecer, y ahí yo pude honrarlo y ya que no se muera nadie más de nuestra familia tan trágicamente. Entonces, aquí Bert Hellinger en la página 94 dice así, que las frases que nosotros decimos no nacen de la nada, pertenecen a alguien. Y aquí muestra una frase dicha sin querer por un niño, en realidad viene de otro lugar del sistema familiar. No era su frase, era una frase que estaba flotando sin dueño en la familia paterna, esperando ser expresada. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? Aquí muestra más una vez que nosotros hablamos en la clase pasada del campo morfogenético. El campo morfogenético es estudiado por Rupert Sheldrake, ya él está vivo todavía, tuvo contacto cara a cara con Bert Hellinger y él vio que en ese campo ya de información de cada familia tiene todas las informaciones contenidas, los hechos trágicos, las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que ha ocurrido en ese campo. Y lo que ocurrió entre el abuelo paterno y la secretaria y la abuela enferma quedó sin resolverse, sin ser dicho, o sea, un secreto, y principalmente sin ser reconocido. Ese evento cargado de traición, deseo de muerte y culpa vivió en el sistema, o sea, estaba vivo en el sistema, buscando ser expresado por alguien. Y las generaciones que vienen después, inocentes, ¿ya? Lo empieza a repetir. Entonces, los que vienen después, las generaciones que vienen después de esa generación que fue dicha esa frase, no saben nada, pero cargan con lo que el sistema no pudo resolver. Bert Hellinger dice que quien carga con lo más pesado son las almas más frágiles, yo creo que se ponen de alguna manera para poder resolver ese problema. El nieto tomó para sí esa frase y un destino que no era suyo. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay? Una lealtad sistémica invisible, un amor ciego.
Entonces, el primer hijo impidió que el padre se beneficiara del crimen moral, fugándose con la secretaria. El nieto fue más lejos, quería morir, repitiendo inconscientemente el deseo de muerte que existía en la familia. Esto es una lealtad ciega al sistema y nosotros tenemos muchas lealtades ciegas al sistema que son nuestros puntos ciegos. Y nuestros puntos ciegos a través de una constelación familiar, a través de una lectura del árbol genealógico, lo podemos localizar, lo que nos está impidiendo en este momento de nuestra vida. Y con eso nosotros podemos ir más un paso, pasar ese obstáculo, dar más un paso y poder vivir, tener una vida más en paz. Entonces, la sanación sistémica, cuando el grupo encontró el origen, ¿no es cierto?, real de esta frase, la devolvió donde pertenecía. El joven podía liberarse y ahí poder sanar. Entonces, algo oculto se hace visible y el alma ya no necesita repetir. Entonces, Hellinger nos enseña que a veces lo que sentimos, a veces lo que decimos o incluso que queremos hacer no viene de nosotros mismos, viene del sistema familiar, de ese campo mórfico que está vivo. Y, y los hijos nietos pueden cargar con esas culpas, deseos y destinos difíciles de las personas que ni siquiera conocieron. Entonces, la terapia sistémica busca ver ese origen y devolver a cada quien lo que le pertenece. Entonces, acá, ¿qué ocurrió con la bisabuela? Posiblemente la traicionó, la traicionaron, ¿no es cierto? Y causó la muerte de su primer marido. Y un marido joven de 27 años que murió día 31 de diciembre. Ese hombre fue borrado de la historia familiar. Hay que la típica frase, de ese no se habla más. No sé si vieron la película que dice, de Bruno no se habla, no se habla de Bruno. Había hasta una música que no se hablaba de Bruno porque él era el que veía las cosas malas que iban a ocurrir en la familia entonces, en el mundo, y no se hablaba de Bruno, él estaba totalmente excluido de la familia, no reconocido. Y esta persona que murió no se hizo el luto, no se lloró, y ahí es donde comenzó todo en esta historia. Entonces, Rupert Sheldrake, que estudió y estudia, él aún está vivo, Rupert Sheldrake, parece que es de Inglaterra, es inglés, propuso que todos los seres vivos pertenecen a un campo de memoria invisible. Por ejemplo, ¿cómo que un perro puede aullar? Si es un perro, quien aulla generalmente son los lobos. Entonces, cuando el perro siente algo en él, empieza a aullar y no ladrar. Entonces, ¿de dónde viene esa memoria? Esa memoria viene de ese campo morfogenético que Rupert Sheldrake estudia y lo produce al perro esa memoria que viene de muchas generaciones antes. Por ejemplo, los cristales. ¿Cómo un cristal puede ser hecho, por ejemplo, aquí en Chile? Y ese cristal puede ser hecho, no sé, en África. El mismo cristal, la misma composición, el mismo color, el mismo formato. Ya, ese es un campo morfogenético de los cristales. Entonces, eso es lo que intenta decir, que ese campo morfogenético está vivo y es un sistema y cada familia tiene su campo morfogenético. También, por ejemplo, una ciudad va a formar un campo morfogenético, país va a formar su propio campo morfogenético, ahí después todo el mundo también forma un campo morfogenético. Entonces nosotros compartimos cosas, no sé, de 200, 300 años atrás que quedan, porque todas esas células igual están vivas en nosotras, alguna célula u otra queda. Entonces ese campo familiar tiene su propia memoria. Lo que ocurrió de generaciones atrás sigue vivo en ese campo esperando ser reconocido, sobre todo si no fue reconocido, no fue visto y no fue resuelto. Entonces, ese caso en el campo morfogenético familiar fue guardado durante 127 años.
Entonces, la memoria exacta de un hombre excluido, su edad, su fecha de su muerte, sus circunstancias, y la transmitió con precisión absurda, ¿no es cierto?, a cada generación siguiente, sin que nadie supiera conscientemente de nada. ¿Por qué ocurre eso sistémicamente? Hellinger nos enseña las tres leyes que se ven claramente aquí. El excluido reclama su lugar. Entonces, ¿quién fue excluido de nuestra familia? Puede ser que nosotros no sepamos quién fue excluido de nuestra familia. Por ejemplo, eso que mi mamá me contó, que el primer marido de mi abuela murió, yo le pregunto a mis primas y nadie sabe. El propio hijo no sabía. Y mi abuela le contó a mi mamá y mi mamá me contó, curiosamente me contó a mí. Y, y yo estoy en todo esto, esta sanación de la familia, esa sanación mía, más mía, porque si el otro no quiere sanar, ahí uno no puede entrar en ese campo, porque ese campo es solo de él y uno tiene que respetarlo. Pero esa persona que mi mamá me contó, nadie sabía de la familia. Nadie tenía idea que había muerto por un rayo y por eso que han habido sucesiones trágicas de muerte de personas muy jóvenes, hombres jóvenes en mi familia. O sea, yo hacer ese trabajo de honrarlo, de sacarlo de ahí y que él tiene un lugar en nuestra familia, él hace parte, ya porque los antiguas parejas también hacen parte de la familia, por más malo que haya sido o por más bueno que haya sido, ellos pertenecen, ellos tienen un lugar. ¿Está terminando? No. Ya, entonces, todo aquel que es borrado del sistema, que es excluido del sistema, regresa a través de los descendientes justamente para ser visto, para que él tenga su lugar. Entonces los nietos, bisnietos, los que presentaron sin saberlo, repiten ese destino. Entonces la culpa no resuelta busca expiación. Como nadie reconoció ese crimen original, el sistema cobró la deuda de inocentes. Eso es la expiación. Entonces pagar con tu vida una deuda que no es tuya. Y yo he visto muchos casos que yo he atendido en constelaciones que también la gente a veces ha pagado con su propia vida lo que no se ha resuelto antes. O sea, esto es más común de lo que uno piensa. Entonces la lealtad ciega mata, puede hasta matar. Entonces los descendientes no eligen morir, eran leales de forma inconsciente al destino del excluido. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Hacer un trabajo para honrar aquel que fue excluido y que nadie habló. Entonces, si hay algo así en sus familias, busquen ahí, busquen saber quién fue excluido, quién fue el primer excluido, quién fue el primer asesinado, quién fue, no sé, alguien, por ejemplo, que se fue a prisión. Obvio que, tengo un tío que está en prisión. Nadie habla de eso porque a veces hay vergüenza, pero es necesario honrarlo y darle su lugar en el sistema, porque si no, esos sucesos trágicos se van a ir repitiendo. Otras cosas también que sucede mucho es, por ejemplo, personas que se van a la cárcel sin haber hecho nada. O sea, ocurre algo que ellos hicieron, por ejemplo, hay una chica que se compró un auto en una automotora. Ella, automotora, le pasó todos los papeles, todo bonito, y de repente pasó por un comando policial. ¿Y qué ocurrió? El auto era robado y ella se fue presa. Entonces, ¿qué es lo que ella estaba haciendo? Estaba siendo leal a su sistema. Alguien pudo haber hecho algo en su sistema en sus generaciones anteriores y no pagó el precio. Y ella lo pagó porque debe haber muchas personas que, que él estafó, puede ser, y ella pagó el precio en esta generación. Y conozco a otra persona también que, no sé, a veces han emprestado cheques a otras personas, la otra persona la estafó y después ella va presa sin tener culpa de nada por hacer una buena acción. Entonces hay muchas dinámicas que pueden ocurrir en nuestra familia que nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos van a pagar el pato si esa persona no es vista y no es incluida al sistema.
Entonces, ¿cómo Bergelinger sanó a este cliente? Usó tres movimientos terapéuticos. Dar la honra al excluido, te doy la honra en mi corazón, tienes un lugar. Esto pasa mucho también con los abortos. Las mamás a veces dicen, ay, fue solo sangre que me salió. No, tenía solo 3 meses y no era necesario porque no sabía de nada. No. Cuando hay vida en el sistema, cuando se une el esperma con el óvulo, ya hay vida. Aunque sea 2, 3 días, ya hay vida. Y esa vida necesita ser honrada y tener un lugar en el clan y principalmente en el corazón de los padres. Esto ya la honra devolvió al primer marido la dignidad y su lugar en el sistema. El excluido fue finalmente visto. No sé si han visto esa película que tiene esos hombres, esos avatares azules. Parece, no me acuerdo cómo se llama la película, pero ellos no dicen hola, ellos dicen ahora te veo, yo te veo. Entonces, cuando yo te digo yo te veo, entonces la persona, hoy soy vista. Entonces, eso es incluir. El segundo que Bergelinger hizo es devolver la culpa a sus dueños. Entonces, a veces nosotros cargamos con culpas que no son nuestras, como por ejemplo ir a una cárcel y porque yo haber hecho un acto bueno, haber prestado un cheque, haber comprado un auto, ¿qué tengo que ver yo con eso? Entonces, algo estoy pagando. Entonces, es devolver la culpa a quien pertenece. Pero a veces me dicen, pero si yo no sé quién es, no conozco la historia de mi familia, no se habla mucho de los antepasados. Principalmente cuando no se habla, por ejemplo, de un abuelo, no se habla de una abuela, es porque están excluidos. Entonces por ahí pueden buscar algo. Por ejemplo, mi papá siempre hablaba de su papá, hablaba de su mamá. Ahora ya mi mamá hablaba solo de su madre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que su papá estaba excluido. Entonces, cualquiera que fuera la culpa, la dejo con ustedes. Yo soy el más pequeño del clan y ustedes son los grandes. Ustedes pueden cargar con esa culpa, con eso que ustedes dejaron inconcluso. Lo dejo con ustedes, honrándola y con mucha humildad. Entonces el cliente dejó de cargar lo que no le pertenecía. La bisabuela y el bisabuelo recuperaron la propia responsabilidad. Otra cosa súper importante es que cuando una persona está excluida del sistema, voy a mostrarlo acá, no sé si pueden ver acá. Entonces aquí están los lugares de cada uno. Entonces cuando una persona es excluida del sistema, no está, pero el lugar está vacío. Y otra persona de la generación que viene que son los menores, toman ese lugar. Entonces, cada uno trae su mochila a esta vida, las cosas que nosotros tenemos que resolver. Entonces, esta persona, si viene de 2 generaciones más adelante, toma ese lugar, toma la mochila también del que estaba excluido. Entonces, ahí hay 2 mochilas para cargar, entonces la vida se le hace mucho más pesada. Entonces, el cliente dejó de cargar con lo que no pertenecía cuando le devolvemos, ¿no es cierto?, esa culpa a su verdadero dueño, ¿ya? Y el tercero, pedir la bendición de los ancestros. Esto estoy diciendo mucho en las lecturas que estoy haciendo, la lectura de árbol genealógico, pedir la bendición todos los días de nuestros ancestros. Por favor, bendíganme si yo me quedo, bendíganlo el día de hoy, bendigan mi vida, bendigan mi trabajo, bendigan a mis hijos. Tenemos que pedir la bendición de nuestros ancestros. Este movimiento es mucho más profundo, transforma al perseguidor en protector. Y así fue lo que ocurrió en esta lectura que acabé de decir. El primer marido se convirtió en fuerza protectora para el cliente. Entonces, pidan la bendición para sus ancestros y ancestras. Pídala todos los días y ustedes van a ver cómo la vida de ustedes va a cambiar. El resultado, Bergelinger lo hizo hacer un acto psicomágico de tirar, eh, ¿cómo se dice? No que tirara la cabeza a la soga, pero que lo hiciera un acto simbólico, como que se
sacara la soga de su cabeza, una imagen interna. Ahí ella va a sentir alivio y liberación inmediato. El ancestro excluido, finalmente reconocido, dejó de cobrar esa deuda y se convirtió en guardián. Ahí no está, hasta acá. Para decir, o sea, entonces Hellinger nos muestra que el campo morfogenético familiar guarda todo, ¿ya? Entonces, cada familia tiene su campo morfogenético. El campo de las piedras tiene su campo morfogenético, el campo de los perritos tiene otro campo morfogenético. Entonces, son campos morfogenéticos diferentes que guardan toda la información de lo que ha ocurrido en ese clan. Y aquí, como dicen, más de 100, o sea, yo creo que más de 200, 300 años tiene ese campo morfogenético. Yo ya he hecho mi árbol familiar que tiene 7 generaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo? Unos 300, 400 años, 7 generaciones antes. Imagínense lo que han vivido todos mis ancestros y sus ancestros, qué es lo que han tenido que vivir, guerras, hambrunas, cosas muy difíciles que para ellos era imposible imaginarse que hoy nosotros estuviéramos acá a través de una máquina viéndonos, y a veces personas lejos, personas cerca, aquí hay personas de Argentina, personas de Brasil, de Chile, de todo Chile. ¿Cuándo ellos se iban a imaginar? Entonces, Bergelinger nos muestra que el campo morfogenético guarda todo, lo bueno, lo doloroso, hasta que alguien lo reconoce. Sanar no es olvidar lo que pasó, es dar a cada persona su lugar, reconocer incluso aquellos que hicieron daño y devolver a cada quien su propia carga. Cuando un ancestro excluido recibe su lugar en nuestro corazón, deja de perseguirnos y se convierte en nuestra fuerza principalmente cuando le pedimos bendición. Entonces, pídale la bendición a sus ancestros todos los días. En Brasil mi marido todavía le pide la bendición a sus padres, tiene su abuela todavía viva, entonces cada vez que habla con ellos le dice la bendición papá, la bendición mamá, la bendición abuela. Eso lo da fuerza a sus hijos. Entonces, en la noche, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en tu trabajo, que Dios te bendiga en tu finanza, en tu vida amorosa. Eso le da fuerza a los hijos. Y si ustedes tienen papá y mamá, piden la bendición a sus padres. ¿Ok? Y eso está saliendo muchísimo en la lectura del árbol genealógico que estoy haciendo. Así que eso es. Vamos ahora a leer página, la comprensión, página 98. En nuestras relaciones actúan pues órdenes que tanto se manifiestan en las conciencias como también a través de sus efectos. Quien conoce estos efectos puede superar los límites de la conciencia a través de la comprensión. Esta comprensión sabe de dónde las conciencias nos ciegan, libera donde las conciencias atan y frenan donde las conciencias empujan, actúan donde las conciencias paralizan y ama donde las conciencias separan. Para terminar aún, les contaré una historia al respecto. Entonces, que habla de las conciencias y cómo esas conciencias actúan en nuestra vida y principalmente no nos dejan ver nuestros puntos ciegos, que todos tenemos, y cada vez que vamos pasando los puntos ciegos llegan otros, porque así es la vida. Si no sería muy monótono, no teníamos nada que hacer, nada que trabajar, ¿no? Y nosotros vinimos aquí a trabajar, no a sentarnos ahí una vez u otra, sí, pues está bien, ¿no es cierto? Entonces, vamos aquí. El camino. Al padre anciano llegó el hijo pidiendo, Padre, bendíceme antes de que me vaya, de que te vayas. El padre dijo, sea mi bendición que te acompañe un primer trecho en el camino del saber. A la mañana siguiente salieron al aire libre y de la estrechez de su valle subieron a una montaña. El día que se iba encogiendo cuando llegaron a la cima, pero ahora hacia todas partes se extendía la tierra hasta el horizonte a la luz.
El sol se puso y con él se desvaneció la deslumbrante suntuosidad. Se hizo de noche. En la oscuridad, empero, destellaban las estrellas. Entonces, ¿qué quiso decir acá Bergelinger? Entonces, Bergelinger llama acá la conciencia oculta a la memoria del sistema, porque eso está oculto delante de nosotros. Nosotros no lo podemos ver. ¿Qué memorias están ocultas en nuestro sistema? ¿Qué memorias operan y que nadie lo sepa conscientemente? Porque si supiéramos, estaríamos al otro lado. Pero es lo mismo, eso es lo mismo que el campo morfogenético, esa fuerza invisible que mantiene lo vivo no resuelto hasta que alguien lo sana. Entonces, las dos condiciones para la solución. Hellinger dice que la sanación ocurre cuando se cumplen dos movimientos simultáneos, ¿no es cierto? Los excluidos reciben la honra, lugar y rango. Y todo aquel que fue borrado, ignorado o no reconocido en la familia necesita ser visto, no juzgado. Entonces, por eso es que cuando estudiamos constelaciones familiares, cuando estudiamos terapia sistémica, nosotros hacemos el trabajo de todo día no juzgar al otro. ¿Por qué? No sé en su familia, pero en la mía yo he escuchado a mis padres o mis abuelos no los conocí, pero yo creo que ellos lo adquirieron de ellos, siempre juzgar al otro. Y yo, por ejemplo, ocurre algo en la sociedad muy trágico, la primera cosa que hacemos es juzgar al otro. Ay, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué mató? ¿Por qué robó? ¿Por qué? Pero tenemos que ver que hay una historia detrás de eso. Por eso nosotros que estudiamos la terapia sistémica, lo que nos Bert Hellinger nos dejó y nos enseñó, nosotros tenemos que ver qué es lo que hay del otro lado. Entonces no podemos más juzgar. Entonces ese trabajo tiene que ser hecho todos los días. Entonces, eh, la solución, la solución sistémica no busca culpables ni castigos, busca que cada persona tenga su lugar en el clan, en el corazón de la persona, que cada uno vuelva, las cosas que hizo, cada uno vuelva, cada cosa vuelva a su dueño y los que vienen después puedan vivir poquito más libres. O sea, libre nunca vamos a ser, porque hasta nuestra profesión está asociada con lo que ocurrió en el clan. Nuestra primera profesión, que estamos totalmente inconscientes de esto, está asociada a nuestro clan. O para salvar a alguien que falleció y no se pudo salvar, o para, por ejemplo, las personas que cuidan de la limpieza de las calles, que sacan la basura de nuestras casas, ellos están limpiando algo inconscientemente, lo sucio del clan. Las personas que viajan mucho se están huyendo del clan. Y hay otras profesiones, no sé, por ejemplo, un taxista, ¿por qué va a dejar las personas a cada lugar? O sea, alguien que se perdió del clan. Entonces, nuestras primeras profesiones y las profesiones que nosotros vamos, nuestros hijos, nosotros tenemos, es porque faltó en el clan aquello que nosotros estamos realizando. Y si nosotros no ganamos dinero, estamos repitiendo eso, en vez de reparar. O sea, repitiendo. Entonces, hay dos cosas en el CLAC que nosotros hacemos, o repetimos o reparamos, la RR que nosotros decimos. Yo, por ejemplo, yo estudié administración de empresas, soy formada en administración de empresas en Brasil, pero nunca ejercí esa profesión, porque siempre el campo me estaba llamando para dar clases. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo ejercer aquello que yo estudié? No, porque el campo me decía, porque tú tienes que dar clases. Probablemente es que alguien no tuvo estudio de mi clan o alguien quería saber más de estas cosas que yo estoy estudiando ahora, de las terapias. Hay una persona que estuvo en el manicomio, que es una tía de mi papá, hermana de mi abuela. Entonces, todo eso está asociado.
Pero ahora, como yo lo estoy haciendo con más conciencias, entonces no repitiendo la historia de ellos, pero sí, y tampoco reparando. O sea, estoy liberando, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, cada vez que nosotros tomamos más conciencia de lo que nos ocurre en nuestra vida y devolvemos aquello a quien pertenece, nosotros nos liberamos un poquito más, liberamos a aquellos nuestros descendientes y liberamos también para atrás, porque aquel que hizo la embarrada atrás también se libera y se torna guardián de nosotros y de nuestro clan. Entonces es un trabajo muy, 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 muy bonito. Entonces acá vamos a leer la página 100. A ver, sí. Historias que cambian. Ah, no, aquí la página 98 que yo leí, ¿no es cierto? Sí, 98 y 99. El camino y la comprensión. Entonces, ¿qué es la comprensión para Bergelinger? Aquí Bergelinger está proponiendo algo revolucionario. Existe un nivel de conciencia más alto que la conciencia moral y dinámica. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral es la que tiene nuestra sociedad. Entonces, por eso que la conciencia moral juzga. Entonces, ay, los niños eso mataron a un chico. La conciencia moral actúa juzgando. Entonces, Bergeringer, ¿qué dice acá? Que hay una conciencia, un nivel de conciencia mucho más alto que esa conciencia moral que nosotros tenemos. Ese nivel de comprensión sistémica tiene 5 poderes. La conciencia ordinaria, que es la comprensión sistémica, nos ciega, nos ata o nos libera, nos empuja, nos frena o los paraliza, ¿ya? Entonces, la parábola del camino, ¿qué quiso decir Hellinger? La historia del padre y el hijo es una metáfora del proceso terapéutico sistémico. Entonces, ¿qué es lo que significa ese valle estrecho? La visión limitada que tenemos de nuestra familia y nuestra historia. Entonces, cuando a veces subimos un cerro, nosotros vimos una pequeña parte del valle. Esa es nuestra visión limitada, que no podemos ver toda la ciudad, solo una pequeña parte. La subida a la montaña es el trabajo terapéutico, el esfuerzo de comprender. La cima es el momento en que vemos el sistema completo, todo el horizonte. Entonces, cuando llegamos arriba podemos tener una visión más amplia. El atardecer, lo que creíamos saber, se desvanece. Entonces, a veces nuestra visión es tan pequeña que cuando llegamos a la cima, entonces llegamos a la comprensión, ahí podemos tener una visión mucho más amplia y ver qué es lo que hay detrás de cada persona, qué se esconde, qué es lo que está espiando, qué es lo que está repitiendo de su plan. Y la noche con estrellas, aunque haya oscuridad, aparece una luz más profunda y verdadera. Entonces, Hellinger nos invita a subir esa montaña, a ver nuestra familia desde arriba, con comprensión y principalmente sin juicios. Desde esa altura, lo que antes nos parecía oscuro y doloroso se convierte en estrellas. Y la terapia sistémica no nos da respuestas fáciles, pero nos da una visión más amplia. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la página 100, historias que cambian. Al principio, página 100. Al principio les contaré una historia filosófica en la que los contrincantes luchan por el saber y la verdad. Del mismo modo de otros y otras historias luchan por la solución y la salvación. Pero también aquí, quien parece ganar no puede subsistir sin aquel que sucumbió, ya que ¿cómo podría uno superar la fuente mientras está bebiendo de ella? Nosotros, sin embargo, al escuchar esta historia, no necesitamos posicionarnos y así mientras dure el relato, nos sentimos maravillosamente librados de la presión de los opuestos. Solo cuando nosotros mismos volvemos a relacionarnos o actuar y en consecuencia también tenemos que tomar alguna decisión, las dicotomías nos atrapan nuevamente.
¿Qué es lo que quiere decir Bergelinger? Bueno, Bergelinger hay que saber entenderlo porque él es muy filosófico. Y aquí hay un relato filosófico súper poderoso. Quien parece ganar puede no subsistir sin aquel que sucumbió. ¿Qué es lo que es esto? Esto sistémicamente, ¿qué significa? Que no existen unos opuestos absolutos. El ganador necesita al perdedor, la luz necesita la oscuridad, el que vive necesita al que murió. En las familias ocurre lo mismo. Nadie puede excluir otro sin que eso tenga consecuencias. Entonces, hay tres momentos que aquí describe. Durante la historia nos liberamos de los opuestos. Simplemente escuchamos y sentimos sin juzgar. Entonces, solo escuchar. Al volver a la vida, las dicotomías nos atrapan nuevamente. Tenemos que elegir, actuar, decidir. Y la tercera invitación de Bergelinger es usar las historias para ampliar nuestra comprensión antes de volver a actuar. Entonces, Bergelinger siempre le gustaba, cada vez que nosotros teníamos clases en la Hellinger Schule, nuestros profesores nos contaban una historia. Y cada historia, cada pedazo de la historia nos tocaba a un alumno. Entonces, ese pedazo me tocó a mí, no necesariamente la historia entera. ¿Ya? Entonces, Bergelinger usaba muchas historias, incluso él tiene un libro que lo tengo que ver para comprarlo, porque él usa muchas historias para poder, historias terapéuticas, obvio, para poder ayudar al otro. Y que el otro, cuando escucha esa historia, él sana. Entonces, ¿cuál es la conexión sistémica con esto? Como en los casos que nosotros ya vimos, no busca que tomemos partido. Esa es la primera cosa de un constelador, no tomar partido de nada. Y en la vida en general, no tomar partido de nada. Cuando escuchamos historias, alguien viene a contarnos una historia, tenemos que saber el otro lado. Porque cada uno, a veces nos pueden pasar cosas iguales y cada uno va a tener una reacción, cada uno va a tomar una parte de esa historia, va a sentir diferente. Entonces, primera cosa, no podemos tomar partido de nadie. A veces me vienen, ay, porque mi papá me hizo esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Queriendo que yo tome partido, o sea, ay, pobrecita, pucha, qué complicada tu vida, qué. Entonces, yo no puedo tomar partido ni del perpetrador ni de la víctima, porque a veces la víctima busca al perpetrador. Entonces, ni todos son tan víctimas, ni todos son tan perpetradores. Entonces, hay que ver qué historia está por detrás. Entonces, eso busca que veamos el sistema completo, sin juzgar a la bisabuela, por ejemplo, que aquí vimos, sin condenar al abuelo, ¿ya? Y esa mirada amplia es la que sana, no apenas una parte de la historia. Entonces, siempre cuando les cuenten una historia, ustedes escuchen y si les interesa, hay que buscar la historia completa. ¿Qué pasó con el otro lado? ¿Por qué ocurrió eso? Entonces, Bergelinger nos invita a escuchar sin juzgar. Las historias sistémicas nos liberan. Entonces, momentáneamente, tener que elegir entre buenos y malos. Cuando dejamos de juzgar, podemos ver y cuando vemos, podemos sanar. Antes no se puede sanar. Vamos a ver aquí los tipos de saber, páginas 101, 102, 103 y 104. Tomar agüita porque se me seca la garganta. Ya. Dos tipos de saber. Un erudito preguntó a un sabio cómo los detalles se reunían para formar un todo y cómo el conocimiento de lo diverso se diferenciaba del conocimiento de la plenitud. El sabio dijo, lo disperso se convierte en un todo si logra encontrar un centro y actúa centrado, ya que tan solo a través de un centro lo diverso se hace esencial y real. Su plenitud, empero, nos parece simple, casi poca cosa, como una fuerza tranquila dirigida a lo próximo, permaneciendo abajo y cerca de aquello que sostiene.
difícil de intentar entender esto solo leyendo. Para experimentar o transmitir la plenitud, por tanto, no necesito saber, ni decir, ni tener, ni hacerlo todo uno por uno. El que quiere llegar a la ciudad entra por un solo portal. El que toca una campana una vez, no solo ese tono hace sonar muchos otros más. El que coge una manzana madura no necesita averiguar su origen. Él tiene en su mano, la tiene en su mano y la come. El erudito objetó que el que quería la verdad también tenía que saber todos los detalles. Pero el sabio lo contradijo. Tan solo la verdad antigua se sabía mucho. La verdad que conducía más allá era arriesgada y nueva, ya que como la semilla oculta del árbol también se esconde su final. Por tanto, el que vacila para actuar porque pretende saber más de lo que el siguiente paso le permite ver, pierde lo que es efectivo, toma la moneda en vez de la mercancía y de los árboles hace madera. El erudito pensaba que solo podía ser parte de la respuesta y aún le pidió un poco más. Pero el sabio se rehusó. La plenitud en un principio era como un barril de monstruo dulce y turbio y necesitaba la fermentación, el tiempo suficiente para aclararse. El que entonces, en vez de probarlo, bebe, empieza a tambalearse. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Aquí hay dos tipos, aquí hay una parábola del erudito y del sabio. Entonces, ¿cuáles son los tipos de saber? El erudito, el sabio, quiere saberlo todo antes de actuar. Entonces, aquí él actúa desde el centro, acumula detalles, busca la plenitud, analiza, siente y confía. Quien toma la moneda, la mercancía, hace madera de los árboles y ve el árbol vivo. Entonces, ¿cuáles aquí son las tres metáforas? El que quiera llegar a la ciudad entra por un solo portal. Entonces, aquí no se necesita conocer todas las puertas, solo atravesar una. En terapia sistémica no necesitamos toda la historia familiar, solo el movimiento correcto. El que toca una campana hace sonar muchos tonos. Entonces, solo un acto sanador resuena en todo el sistema. Sanan las generaciones que vienen y sanan también aquellas que no están sanadas, pero apenas de ese acto que se trabajó en la terapia. Como por ejemplo cuando el cliente reconoció al bisabuelo excluido y ahí es donde cambió todo. El que coge la manzana madura no necesita averiguar su origen. Entonces, el fruto está listo. Confía en lo que tienes en la mano. Entonces, la terapia sistémica confía en lo que el campo te muestra, no en el análisis interminable. Por eso que cuando hacemos una constelación tenemos que ver qué es lo que se muestra en el campo. Por eso que es fenomenológico. Fenomenológico quiere decir que el estudio del fenómeno y los consteladores tenemos que sentirlo en el cuerpo y lo que nosotros sentimos en el cuerpo, nosotros lo vamos a decir, mira, se mostró esto, 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 esto. ¿Te hace sentido? Entonces, aquí el sabio encierra con una imagen poderosa. El saber verdadero necesita tiempo para fermentar. El que bebe antes del tiempo se tambalea. Entonces, Hellinger nos dice que la comprensión sistémica no es inmediata, necesita madurar en nosotros. Por eso que nosotros damos un tiempo, después que hacemos una constelación familiar, tenemos que dar un tiempo para procesar todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, hoy yo me he hecho 10 constelaciones en un mes. Yo digo, Dios santo, no es así, no funciona así, porque eso necesita madurar en nosotros, necesita que el campo encuentre esa vibración que ustedes ya están y empiece a actuar. Y eso a veces demora hasta 2 años. A veces vienen a hacer una constelación familiar y me dicen, ¿cuándo puede venir a hacer la otra? Lo siento, de aquí a 1 año, 2 años.
Pero antes de eso no. Hay gente que se enoja porque me dice, ay, necesito que me constele. Yo no te puedo constelar. Les digo, no puedo hacer eso. Porque borra la constelación que se hizo. Ese es el campo. Y hay gente que no entiende eso y se enojan. Pero yo estoy actuando de la ética y de lo que me enseñaron a mí, porque yo estudié con los propios profesores que estudiaron con Berger y con Sophie Hellige, que es la esposa de él. Entonces no es así, ay, voy a hacer una constelación por todo. No. A veces un trabajo solo sistémico, no una constelación. Entonces, Hellinger nos enseña a soltar el control, el erudito y del erudito y confiar en la sabiduría del campo. En las constelaciones familiares necesitamos saberlo todo. Entonces, por eso aquí yo le digo, ¿a qué te trae acá? Ah, quiero trabajar, no sé, la relación con mi esposo. Entonces, trabajar las relaciones. Solo eso. Yo no necesito saber más, a no ser que yo tenga que saber algo más allá, pero eso ya me viene a mi cuerpo y yo ya sé lo que preguntar. Para eso necesitamos estar presentes, confiar en lo que se muestra y atrevernos a dar el siguiente paso, aunque veamos que el camino esté completo. Entonces necesitamos subir a la montaña para ver, tener una mayor visión de lo que estamos haciendo. Y esta es la última página que ya voy a leer, que es 104 Caminos de Sabiduría. El sabio asiente al mundo tal como es, sin temor y sin intenciones. Está reconciliado con lo efímero y no entiende más allá de aquello que con la muerte aparece. Su mirada abarca el todo porque está en sintonía y únicamente interviene donde la corriente de la vida lo exige. Sabe distinguir si va o no va, porque no guarda intenciones. La sabiduría es el fruto de una larga disciplina y del ejercicio, pero quien la tiene sin esfuerzo. La sabiduría está siempre en camino y alcanza su meta no porque busca, ella crece. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá estos caminos de la sabiduría? Hellinger nos pinta el relato del terapeuta sistémico ideal y también del ser humano que ha sanado. Entonces, la característica no significa que la característica significa que asiente al mundo tal como es y acepta el sistema familiar sin querer cambiarlo a la fuerza, ¿no es cierto? A veces uno quiere cambiar a la fuerza, no, porque tiene que cambiar, porque tiene. Entonces aquí, cuando hacemos una terapia sistémica, aquí no podemos tener ninguna intención de sanar. Nosotros no podemos decir, no, yo te voy a sanar, porque eso es una mentira. ¿Quién va a sanar? Es realmente si la persona toma todo aquello que yo le dije en su corazón y lo siente. Si eso no es hecho con su corazón, que a veces se hace difícil, a mí me ha pasado, que yo no podía hacerlo. Cuando yo entendí que era con mi corazón, no entendiendo con la cabeza, ahí las cosas se solucionan. Entonces aquí también dejar que el campo muestre el camino, reconciliando con lo efímero, aceptando la muerte, aceptando el dolor, aceptando la pérdida, como parte del orden. Entonces, eso abarca todo el sistema completo, no solo interviene donde la corriente lo exige, eso actuar en el momento preciso, sin forzar. La sabiduría verdadera fluye, no se impone. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo imponer algo en algo, ¿no es cierto?, que nosotros queremos que cambie así, eso más difícil se soluciona. Entonces, la sabiduría está siempre en camino y alcanza su meta no porque busca, porque ella crece. Entonces, sistémicamente esto significa que la sanación no se persigue, se permite. Como en una constelación, no buscamos el resultado, dejamos que el campo lo revele. Y Hellinger nos describe a un terapeuta sistémico ideal.
Alguien que no llega con soluciones preparadas, sino que confía en el campo, observa sin juzgar y actúa solo cuando la vida lo pide. La sabiduría sistémica no se impone, ella crece por sí sola. ¿Ok? Bueno, chicas, les agradezco muchísimo su participación acá. Y esto va a quedar grabado, ¿no es cierto? Y lo voy a colocar en YouTube por si lo quieren ver nuevamente, para que revean esta lectura de Bert Hellinger. Y nos vemos de aquí a 15 días, si así Dios permite. Un gran abrazo. Chao, chao.